Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, no juzguen para que nadie los juzgue a ustedes, porque tal como juzguen se les juzgará, y con la medida que midan a otros se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo, cuando ahí tienes una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. ¿Oramos? Padre, gracias por tu presencia, gracias porque tu palabra es la verdad, Señor. Tu palabra es la que nos confronta, tu palabra es la que nos permite encontrar la libertad que necesitamos. Hoy disponemos nuestra mente, nuestro corazón para lo que tú quieres decir a través de mi vida, Señor. Gracias porque has hablado a mi vida de una forma personal y espero que también puedas hablarle a esta tu iglesia. Te pido que abras nuestro entendimiento espiritual, nuestro intelecto, y que toda distracción que quiera llegar en este momento sea invalidada. Lo pedimos en tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que decía que cuando escuchamos la palabra juzgar, es una palabra que puede tener al principio una connotación muy negativa. Eso es lo que en principio podría llegar a nuestra mente. Así que quiero empezar. ¿Quiénes han escuchado por ahí por los últimos meses la frase escuchamos pero no juzgamos? ¿Quiénes la han escuchado esa frase? Se alegran. ¿Quiénes no la han escuchado? Ok. Ahora, ¿quiénes quizá la hemos usado? Uy, nadie la usó. Bueno, gracias, aquí los... Ok. Digo la hemos usado porque yo la he usado. Imagínense que esta frase empezó a tener un poco de fuerza porque salió en una red social muy conocida que se llama TikTok. Y básicamente lo que esta frase, lo que quería hacer, esta dinámica, les voy a explicar para los que de pronto no conocen de qué trataba. Resulta que consistía en que tú te reunías con una persona, con una pareja o con un grupo de personas, ibas a hacer una serie de confesiones que iban desde lo más trivial, inicialmente, desde lo más superfluo, hasta llegar a hacer confesiones mucho más profundas. Pero lo que tenía que suceder es que después de que hacían la declaración, decía escuchamos pero no juzgamos. En teoría, lo que esto pretendía era generar, y es muy importante las comillas que voy a hacer aquí, generar empatía y una comunicación abierta. En principio eso era lo que quería hacer. Pues imagínense que empezó a tomar tanta fuerza que empezaron a hacerse declaraciones, confesiones muy fuertes en redes sociales, al punto que llegaron personas a separarse, a ruptura de relaciones, porque básicamente tú hacías una confesión, inmediatamente terminabas, tenías que decir escuchamos pero no juzgamos. Y de una, lo que eso generaba era un bloqueo en la comunicación y conversación. Entonces imagínense uno hacerle eso a mi esposa o a una mujer o a un hombre, o sea, le confiesas algo que es difícil de asimilar bajo la premisa de escuchamos pero no juzgamos. ¿Por qué? Porque la palabra juzgar muchas veces se ha tomado como una condena. Esa es la connotación que tiene. Este versículo es uno de los versículos que son más referenciados dentro de un ámbito y un contexto cristiano, pero a su misma vez este versículo también se ha referenciado en contextos no cristianos, porque precisamente muchas veces lo hemos utilizado para decir que no me juzgues. Entonces estuve estudiando un poco sobre lo que generó esta frase, este trend de TikTok, y básicamente lo que estaba generando era un relativismo ético, es decir, donde todo se valía, no se podía distinguir entre lo bueno y lo dañino, porque tú haces una confesión y no puedes decir absolutamente nada. Estaba promoviendo una superficialidad en la escucha, es decir, y esto me encantó, esto no es de la Biblia, lo que les estoy contando es de un estudio, un análisis psicológico que se hizo acerca de esa famosa frase. Dice que era una escucha pasiva que no implica transformación ni responsabilidad, bajo la premisa de que escuchamos pero no juzgamos, no podemos juzgar. Y estaba generando también
en temas ideológicos como un tema manipulador, porque algunas personas o instituciones lo usaron como un eslogan para evitar la crítica o el cuestionamiento. De manera que, como todo lo que, o muchas de las cosas que suceden en redes sociales, creo que el primer llamado que nosotros tenemos como cristianos es, número uno, a evaluar, a distinguir lo que nosotros estamos consumiendo hoy en día. La palabra juzgar viene del griego. El libro de Mateo fue escrito en griego y viene del griego, que significa básicamente criticar, distinguir. Tiene una explicación, tiene unas definiciones muy profundas. Y antes de continuar, quiero hacer esta salvedad, y es que dentro de la interpretación de la palabra de Dios, lo que llaman la hermenéutica, existen muchas reglas de interpretación. Y para este pasaje en particular necesitamos tener en cuenta dos reglas en particular. Número uno, y es que cada vez que nos acercamos a un texto debemos conocer el contexto inmediato de lo que la palabra de Dios está diciendo. Es decir, le hacemos preguntas al texto. ¿Quién lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¿Cómo lo dijo? ¿Quiénes estaban escuchando? ¿En qué momento se dijo lo que se estaba diciendo? Y la segunda regla es que los textos de la palabra de Dios debemos verlo a la luz de todo lo que las escrituras dicen. Porque si no tenemos en cuenta esas reglas de interpretación, lo que puede suceder muchas veces es lo que llaman en la interpretación de la palabra de Dios, son las antinomías bíblicas. Una antinomía simplemente es una aparente contradicción. Y eso es lo que no puede suceder con este texto. Y es lo que vamos quizá a aprender o a recordar en esta mañana. Dicho esto, el contexto inmediato de este versículo es el Sermón del Monte, una de las enseñanzas más importantes que dio Jesús a lo largo de su ministerio. El Sermón del Monte, básicamente lo que está enseñando Jesús es cómo debe ser la vida de los seguidores, de aquellas personas que lo siguen. Ese es lo más importante, la idea central de este gran sermón. Dice que no es una lista de reglas, sino una enseñanza profunda sobre la actitud interior. Y para entender muy bien todo el Sermón del Monte, necesitamos entender la introducción de ese sermón, que está en Mateo 5, versículo 17. Y quiero leerlo yo. Voy a citar, tengo muchos versículos, pero por cuestiones de tiempo no los voy a nombrar todos, y yo los voy a leer muy rápidamente. Mateo 5, 17 dice: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. ¿Qué quiere decir ese versículo? En primer lugar, Jesús pone sobre la mesa, antes de iniciar ese sermón, que no viene a anular lo que ya se ha dicho, sino que Él viene a darle cumplimiento. La palabra cumplimiento en este texto, lo que está queriendo decir, aparte de obedecerla literalmente, es llevarla a su propósito más pleno, es decir, a su propósito original. Por eso entonces la conclusión que podríamos decir es que lo que Jesús viene a hacer es una reinterpretación de lo que se dijo en la ley. Entonces por eso escuchamos cosas como que Jesús dice, lo voy a parafrasear, no lo digo textual, pero dice: ustedes han escuchado decir, no mates. Eso era lo que decía la ley. Pero yo les digo que cualquier persona que odie a su hermano ya ha cometido homicidio. Interesante. Jesús dice cosas como esto: ustedes han escuchado decir, no cometas adulterio. Yo les digo, reinterpretación, que cualquier hombre que mire a una mujer y la codicie ya ha cometido adulterio en su corazón. Significa que Jesús está siendo muy coherente en lo que está diciendo, y por eso debemos entender qué era lo que Jesús estaba queriendo decir cuando dijo: no juzguen para que no sean juzgados. Entonces, lo que esto nos demuestra es lo siguiente: es que el problema no estaba necesariamente y únicamente en lo que estaban haciendo los discípulos, que es mucho de lo que sucede el día de hoy en nuestras vidas. No se trata solamente de lo que hacemos, sino de las intenciones del corazón, sino cómo lo hacemos. Eso es como si, no sé, si yo le diera un regalo a mi esposa que está aquí, no sé, unas flores, y se las tiro: tenga sus flores, el día de la mujer, para que no me moleste. ¿Cómo cree que ella la recibiría?
no me la recibiría. Pero si le doy un detalle muy sencillo, hecho con mi letra, que es muy fea, claro, yo sé que ella lo va a valorar más porque es la intención del corazón. ¿Cómo lo hago? Y eso es lo que Jesús está cuestionando, porque esa era la actitud que tenían los fariseos. Los fariseos, ¿quiénes eran? Entonces, estudiando un poco más sobre el contexto, y es que los fariseos y maestros de la ley eran, para que tengamos en cuenta estos personajes, ¿quiénes eran? Eran conocidos por su estricto cumplimiento externo de la ley, pero a menudo juzgaban a los demás desde una falsa piedad. Eran unos personajes que tenían muy claro lo que decía la ley. En todo lo que tenía que ver con ritos, liturgias asociados a la ley, lo cumplían estrictamente. Sin embargo, sus acciones no eran coherentes con lo que ellos hacían. Voy a poner dos ejemplos rápidamente, y uno de ellos es, por ejemplo, cuando el fariseo dice que Jesús cuenta esto: van dos hombres a orar, y el primero uno es un recaudador de impuestos y el otro es un fariseo. Entonces este fariseo, mire cómo ora. El fariseo, puesto en pie, a solas oraba: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de lo que recibo. Imagínense cómo oraba este hombre. En cambio, dice el texto más adelante que el recaudador de impuestos ni siquiera tenía la posibilidad, y parafraseo nuevamente el versículo, la posibilidad de levantar su rostro para mirar al cielo. ¿Quién? Y después Jesús pregunta, ¿qué oración creen que fue respondida o fue escuchada? ¿La del fariseo, que hacía todas las cosas de la ley? ¿O la de este hombre que sencillamente lo que hizo fue, con su actitud, demostrar que tenía un corazón rendido y realmente arrepentido? Entonces, lo primero que quiero dejar en claro es que el problema, ¿cuál era el problema? El problema no era juzgar. Y es lo primero que quiero que recordemos o quizá aprendamos en esta mañana. El problema no era juzgar, sino que el problema era el juicio que estaban teniendo la actitud como se hacían los fariseos, la forma en que ellos hacían un juicio. Entonces, vamos a ver lo que no significa, porque para entender esto necesitamos entender rápidamente lo que no quiso decir Jesús. Y básicamente lo que este versículo no nos está queriendo decir es lo siguiente. Es decir, no está prohibiendo que nosotros como hijos de Dios demos un juicio hacia las acciones quizá de las personas o nosotros como iglesia. Y quiero leer este versículo porque miren lo que dice la palabra de Dios. Dice 1 Corintios 5, 9, 11. Estas son palabras de Pablo diciendo: por carta ya les he dicho que no se relacionen con personas inmorales. Por supuesto no me refería a la gente inmoral de este mundo ni a los ávaros, estafadores o idólatras. En tal caso tendrán ustedes que salir de este mundo. Pero en esta carta quiero aclararles que no deben relacionarse con nadie llamándose ¿qué? Nadie llamándose hermano, nadie que llamándose hermano sea inmoral, avaro, idólatra, calumniador, borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera deben juntarse para comer. La palabra de Dios es claro, no lo digo yo, no lo dice Casa sobre la Roca, lo dice la palabra de Dios. Si podemos entre nosotros como hermanos y como iglesia tener un criterio, recuerden que la palabra juzgar significa distinguir entre las situaciones. No se nos está aquí, Jesús no está anulando la capacidad que tenemos para distinguir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿qué más dice la palabra de Dios? Y esto que me parece muy, muy importante. Dice que no se nos está prohibiendo a tener juicios sobre lo que se enseña. Es decir, las personas que tenemos la posibilidad de pararnos aquí, tenemos un compromiso y una responsabilidad con Dios y con ustedes. Pero ustedes también tienen una responsabilidad, y es ver de alguna otra manera que lo que estamos enseñando está de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. Y para eso, dicho sea de paso, tenemos una unidad educativa, una pista de crecimiento, en el cual le damos las herramientas para que usted pueda crecer espiritualmente. Desde el curso de ADN, pasando por llaves del poder, madurez espiritual, el instituto bíblico, le va a ayudar a tener herramientas
para que usted pueda aprender y crecer. Dice, escuche lo que dice la palabra de Dios. Gálatas 1:8. Pero si alguno de nosotros, un ángel del cielo, les predica acerca de unas buenas noticias distintas de las que ya hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito. Si alguien anda predicando un mensaje distinto al que recibieron, que caiga bajo maldición. Lo dice la palabra de Dios. Es decir, tenemos que tener criterio sobre lo que se enseña, sobre lo que escuchamos. Y último punto, aquí en este dice, no nos está prohibiendo el hecho de generar una disciplina sobre la vida de personas de pronto que estén aquí en la iglesia. Mateo 18, 15, 17 nos da una enseñanza de qué debemos hacer cuando una persona dice peca contra nosotros, y da un listado puede escribirlo ahí en sus notas, Mateo 18 del 15 al 17, de cómo debemos actuar nosotros cuando una persona comete una falta, y dice básicamente que debes llamarlo a solas, hacerle ver su falta. Si te hace caso, lo has ganado, pero si no, lleva 1 o 2 más testigos, y si no, díselo a la iglesia, y si no, parafraseado dice como sácalo de la iglesia. Cuando la persona es obstinada en una acción que está afectando a nuestra iglesia, a nuestra comunidad, eso es a lo que la palabra de Dios nos llama y nos enseña. Así que ese es el primer punto de lo que no quería decir Jesús. Y ahora vamos a ver lo que sí quiso decir Jesús. Porque lo que quiso decir Jesús, ¿todos están conmigo? ¿Todos vamos bien? Ok. Lo que sí quería decir Jesús. Entonces, básicamente lo que quería decir Jesús es lo siguiente: que debemos tener la capacidad de distinguir y discernir de manera justa sobre una situación o sobre una persona. En el versículo que les mencioné de Mateo 5:17, dice que el versículo dice algo así como que a no ser que la justicia de los discípulos sea superior a la de los fariseos, podrán entonces entender lo que Jesús quería decirles. Es decir, el tema de juzgar, y cuando yo genero un juicio contra alguien, no solamente es distinguir entre lo que debe, lo que Dios nos está llamando a ser justos y no condenar a las personas. Los fariseos tenían una tendencia a condenar, mas no a restaurar. Y ese es el juicio que Jesús nos está enseñando. Cuando nosotros emitimos un juicio, una crítica, un comentario, lo primero que deberíamos preguntarnos: ¿esto va a restaurar a esta persona? ¿La va a ayudar? ¿La va a levantar? Mi esposa constantemente, y ella sabe que le he dicho que tiene toda la autoridad sobre mi vida para corregirme en todos los aspectos de mi vida. Ella tiene la autoridad. Sin embargo, ella sabe que es muy importante para nosotros siempre 3 cosas elementales, y que se las comparto por si de pronto consideran que podría funcionar. Uno es, aparte de tener un tiempo de oración primero, es buscar las palabras adecuadas, lo que yo voy a decir. En segundo lugar, buscar el momento adecuado. Porque si es que le dicen a uno a las 11 de la noche, necesito hablar contigo. 11 de la noche. ¿Really? ¿En serio? Entonces el momento es importante. Las palabras, lo que voy a decir, el momento y el lugar. Uno ahí en plena freeway, en la I-4, hablando de una conversación que amerita estar cara a cara, con un cafecito tranquilo, en la casa, en la intimidad de la casa. Es muy importante eso. Y ahí el juicio, lo que ella me pueda decir o lo que yo le pueda decir, va a restaurarla, nos va a edificar y nos va a permitir avanzar como esposos. Entonces, lo que Jesús estaba queriendo decir era que tenemos que evitar la crítica hipócrita. Miren lo que dice la palabra de Dios en el versículo inicial. Vamos a leer un momento. Dice Mateo 7, en el versículo 3. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: déjame sacarte la astilla del ojo cuando ahí tienes una viga en el tuyo?
hipócrita. Aquí es muy importante, yo le contaba a mi esposa sobre la prédica y es que esa palabra hipócrita hoy en día tiene una connotación muy fuerte. Esa palabra tuvo una evolución porque básicamente lo que la palabra hipócrita era, la utilizaban cuando las personas utilizaban máscaras para hacer una actuación. Entonces básicamente un hipócrita era un actor, era lo que estaba queriendo decir. Eso le estaba diciendo y ellos son actores. No obstante, al leer la palabra de Dios vemos que tienen unos signos de admiración. O sea, Jesús estaba siendo categórico en lo que estaba queriendo decir. Es decir, les estaba diciendo, no son coherentes, tienen máscaras en su rostro. ¿Listo? Entonces, dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. El juego de palabras es muy importante. Entonces, Jesús nos enseña también a no juzgar por las apariencias. Lo que este texto nos está diciendo es que no debemos juzgar por las apariencias. En palabras de Jesús, en Mateo 7:24, más adelante dice, Mateo 7:24, no juzguen por las apariencias, juzguen con justicia. Entonces ahí es donde uno podría decir, hay una aparente contradicción porque antes dijo que no juzgáramos y ahora me está diciendo que no juzguemos, pero por las apariencias, que lo hagamos con justicia. El juicio emitido sin conocimiento, ¿qué es generar un juicio? Cuando yo hago un comentario sobre una situación que yo no conozco. Cuando hago un comentario y me falta información, sin todo el conocimiento de los hechos, cualquier juicio que yo genere allí puede llevarnos a la murmuración, al chisme y posteriormente a la división. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado. Así que el punto está en que nosotros tenemos una tendencia a juzgar las motivaciones, ¿cierto? No sé si nos ha pasado, ya vamos a poner unos ejemplos sobre lo que esto significa. Así que ya dijimos que no dijo Jesús, que no quería decir, ya vimos que sí quería decir Jesús y ahora vamos a ver cuáles son los síntomas de este espíritu de juicio pecaminoso. Ese sería como el tercer punto. Entonces, tercer punto, ¿cuáles son los síntomas del espíritu de juicio pecaminoso? Y el primero de ellos lo encontramos en Juan 12, 4, 5. Juan 12, versículo 4 al 5. Dice así, nada más, nada menos que Judas Iscariote. Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume? Pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Déjenme en el versículo ahí, esa parte ahí. Miren lo que dice: ¿por qué no se vendió ese perfume que vale muchísimo dinero para dárselo a los pobres? Aparentemente, uno podría decir, tiene mucha razón y mucho sentido lo que está queriendo decir Judas, ¿no? Todo el dinero de todo un año para dárselo a los pobres sería algo loable. Sin embargo, la palabra de Dios es clara y dice: Judas Iscariote, que era uno de los discípulos y que más tarde lo traicionaría. De alguna otra manera, si Judas, tuvo la capacidad de vender a Jesús por 30 monedas de plata, ¿qué le hace pensar a él? ¿Qué nos hace pensar que Judas, con todo el dinero de un trabajo de un año, se lo hubiera podido dar a los pobres? Lo que hay en el corazón. Y a veces nuestras críticas innecesarias, si yo les dijera, ¿quiénes son criticones aquí? No van a levantar la mano, por favor, pero si dijera posiblemente, no faltan los que son muy honestos y la van a levantar, pero a veces nuestras críticas están disfrazadas de frases que quizás muchos conocemos. A ver si nos identificamos. Yo me identifiqué con muchas, la verdad. Dice, en mi humilde opinión, y después de lo que uno dice, tiene de todo menos humildad en esa opinión. Esta me gusta. Con todo respeto, ¿no? ¿Sí? ¿Se han sentido identificados? Con todo respeto. Esta es la máxima. No es por criticar, pero... Y hace una crítica. Yo solo digo lo que veo. Esta es la máxima. Yo sí soy muy sincero. A mí me enseñaron a decir las cosas y yo las voy diciendo sin filtro. Y lo que pasa es que detrás de eso a veces hay un juicio.
un juicio de quizá malintencionado, un juicio que lastima porque no conocemos toda la información de las situaciones. El segundo punto dice conclusiones apresuradas. Y ahí tenemos una imagen, el equipo de Visa, que siempre es de tanta bendición para nuestra iglesia. Póngame en esa imagen, por favor. ¿Qué ven allí? Tomémonos unos segunditos para ver qué ven allí. Pero no digan todavía, solo piénsenlo, perdón. A ver, ¿qué vieron por ahí? A ver, los escucho. ¿Qué ven por ahí? Una mesa. No había visto una mesa, la verdad. Oh, ya vi la mesa. Sí, está bien. ¿Qué más vieron? Bueno, voy a escuchar por acá. Alguien tocando una trompeta. ¿Qué más? Una mujer. Ok, listo. Bueno, ya. Ya vieron muchas cosas, ya entendieron la dinámica. Imagínense que los seres humanos, bueno, pueden seguir viendo más formas. Me avisan. Imagínense que los seres humanos tenemos una capacidad de completar información que no se nos da. Si yo digo 4x4, ustedes dicen, ¿y por qué si no les dije que iba a ser una multiplicación? Yo no les dije que íbamos a multiplicar. 4x4 está relacionado con la tracción de un carro también. O puede ser, si usted trabaja con madera, usted puede tener un pedazo de madera, un trozo de madera de 4x4, 4 pies por 4 pies. Los seres humanos somos apresurados, siempre estamos completando información. Información que no se nos da, información que completamos, información que nosotros estamos completando siempre. Y mire lo que encontré en la palabra de Dios en Juan 9:1-3. Ya avisa, muchas gracias por la imagen. Dice Juan 9:1-3. A su paso Jesús vio un hombre que era ciego de nacimiento y sus discípulos preguntaron: Rabí, para que este hombre haya nacido ciego, ¿quién pecó? ¿Él o sus padres? Jesús responde: no está así debido a sus pecados ni a los de sus padres. Respondió Jesús: sino que esto sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y es que es muy interesante porque estaba mal que ellos preguntaran. ¿Ustedes creen que estaba mal lo que ellos preguntaron? Quizá que si ellos estuvieran interesados en querer saber por qué estaba ciego, la pregunta hubiera sido: ¿por qué está ciego, maestro? Cuéntanos. Pero ellos dicen: ¿por qué está ciego? ¿Quién pecó? Están complementando, están añadiendo la información a una información que no tenían. Interesante, ¿no? Como seres humanos a veces nosotros dice que, por ejemplo, si no nos saludan, entonces a veces nosotros podríamos pensar que esa persona está enojada conmigo. No me responde el WhatsApp. Le escribí hace 30 segundos y no me responde. ¿Será que está bravo conmigo? ¿Por qué no me responde? Yo me estreso un poco con mi esposa porque yo a ella le respondo casi inmediato. Y yo la llamo a ella y pasan, sin exagerar, unos 6 años para que me responda. No pasan tantos, pero sí pasa mucho tiempo, como 1 minuto. Mentiras. A veces decimos: lo vi con esa persona, algo raro debe estar pasando. No dijeron amén a la prédica, es decir, que no les gustó. Cambió de iglesia, fijo, tuvo un problema con el pastor o con el líder. Pidió oración, seguro está en pecado. Pidió consejería, seguro anda muy mal. Sacamos conclusiones a veces apresuradas de las situaciones. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 4:5. Por tanto, no juzguen nada antes de tiempo, esperen hasta que venga el Señor. Él sacará a la luz lo que está en la oscuridad y pondrá al descubierto las intenciones de cada corazón. Tú y yo no conocemos las intenciones del corazón, así que dejémonos, me incluyo, de hacer guiones para Hollywood, películas en nuestra cabeza, porque nos hace daño, nos lastima. Punto número 3 allí es evaluar las motivaciones internas. Imagínense que los fariseos, ¿quiénes eran? En Mateo 12:24 dice: pero al oírlo, es decir, al oír a Jesús, los fariseos dijeron:
Este no expulsa a los demonios, sino por medio del Belcebú, príncipe de los demonios. Imagínense, al mismo Jesús le dijeron, sacaron conclusiones apresuradas sobre quién era Jesús y lo que hacían. A veces pasa mucho eso. Podemos sacar conclusiones y nos daña a nosotros como iglesia. Te daña a ti, te lastima estar todo el tiempo sacando conclusiones, juicios sobre tu vida. Yo conocí una persona que siempre, o en algunas ocasiones decía como que juzgaba la forma como se saludaba, porque decía, no, es que siento que no me saludaste con alegría, o no saludaste como debía ser, o tienes algo, te pasa algo. Y yo, no, pues estamos tranquilos. Y esa situación lo que nos estaba hablando habla más es de lo que esa persona estaba viviendo o estaba sintiendo. Porque muchas veces cuando nosotros nos armamos cosas en nuestra cabeza, cuando somos apresurados para emitir juicios, está hablando mucho más es de mi corazón. Las actitudes de los fariseos hablan mucho de lo que había en sus corazones. Y por eso Jesús está constantemente diciéndoles y les dice a los discípulos, lo que dicen los fariseos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque su corazón estaba totalmente alejado de lo que la palabra de Dios quería decir. Así que no podemos dejar que nosotros no podemos evaluar las intenciones internas del corazón de las personas, ni de tu esposo, ni de tu esposa, ni de tus hijos. Es que yo sí sentí, yo sí vi como cuando, es que cuando tú parpadeaste 2 veces, eso significa parece chiste como dicen, pero es anécdota muchas veces. Es mejor, la restauración implica que yo vaya y lo pregunte, que yo vaya y pregunte qué es lo que hay quizá en el corazón. El siguiente punto, ya estamos ahí terminando, y quiero preguntarles, bueno, aquí hubo un pequeño incidente. ¿Qué ven aquí? Si me hacen un primer plano aquí. ¿Qué ven aquí? Ok. Ahí los tomé fuera de base, pero algunos pudieron decir un punto negro. Rápido, está bien, no se preocupen. Pero otros pudieron ver una hoja con un punto negro. ¿Se ha dado cuenta que a veces somos muy negativos? Uno dice aquí, nosotros venimos de California en los últimos 3 años. Cuando llega el verano en California, eso es sol increíble. Amamos estar en Orlando. Sé que Dios tiene un propósito con nosotros aquí, pero aquí es muy curioso porque en temporada de verano tiende a llover mucho. Entonces uno se alegra también cuando en tiempo de verano está el sol radiante, y a veces uno le comparte a alguien, uy, está increíble el día, mira ese sol tan hermoso. ¿Qué es lo que dicen a veces? Eso es puro sol de lluvia. Aquí en Orlando sería algo, eso es puro sol de huracán. ¿Sí o no? Porque tendemos a ver lo negativo. A ver si completamos estas frases que nos ayudan a identificar. A ver si me sale. Esto tiene gato, haciendo alusión que cuando uno le está contando a alguien sobre algo así y está todo fluyendo, no, eso tiene gato encerrado, porque tenemos una tendencia a ser negativos. O de eso tan bueno. Yo sé que todas las han escuchado, nunca las hemos usado. Vamos a ver si demasiado bueno para. Detrás de eso muchas veces hay un negativismo. Nos cuesta creer que el favor de Dios está sobre esa persona, sobre nosotros mismos. Y esa es una actitud que tenían los fariseos y los discípulos en muchas ocasiones, ser negativos. 3 razones básicamente para poner un alto al espíritu de juicio pecaminoso. 3 razones muy puntuales y que encontramos allí en la palabra de Dios. Dice, el primero es que daremos cuentas a Dios por ello. Es decir, vamos a dar cuentas por el juicio que nosotros hagamos. Romanos 14:12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Vamos a dar cuentas de todo lo que nosotros hagamos. Y más aún, escuchen esto que es muy importante. El punto número B dice, nuestra crítica establece la pauta para nuestro propio juicio. Recuerden que la palabra de Dios decía que en la medida que nosotros midamos a otros, nosotros seremos medidos. De la forma como tú y yo emitamos juicios hacia otras personas de manera apresurada, malintencionada, eso mismo va a ser
Dios, va a ser la medida. Nosotros tenemos dos escalas, dos tipos de medidas. En mi ejercicio, también como en el trabajo que ejerzo, para mí es muy importante tener una escala, la escala correcta en los planos. Si no, las medidas que tome, si no está en la escala correcta, va a generar problemas en todo el proyecto. Nosotros como seres humanos y personas tendemos a tener dos tipos de medida. Cuando medimos a los demás, somos fuertes a lo que es. Cuando se trata de medirme a mí, entonces nosotros somos más tranquilos, justificamos lo que son. Y Dios solamente tiene una medida, y lo dice la palabra de Dios, es con la que nosotros midamos a los demás. Él toma esa misma medida. ¿Cuál fue la que usaste para medir a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu pastor, a tu líder? Esa es la misma que yo voy a tomar para medirte a ti, porque así fue como tú lo mediste. Lo dice la palabra de Dios. Y finalmente dice, si somos hipercríticos, no podemos dar un juicio justo sobre los demás. Recuerden que les dije que el punto no está en no juzgar. No es lo que estaba queriendo decir Jesús, sino un juicio hipócrita. Y la palabra de Dios es muy clara en lo que dice. Escuchen lo que dice la palabra de Dios en Mateo 7:5, y vuelvo a leerlo, porque el último punto sería ¿cómo podemos ser libres de este espíritu de juicio pecaminoso? Porque es un espíritu de juicio pecaminoso, son conductas pecaminosas. Dice, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Nótese que yo hubiera podido la Biblia pudiera decir esto: saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad. Pero la Biblia dice, verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Es decir, la Biblia nos está diciendo, la palabra de Dios nos está diciendo que a veces la viga está en nuestros ojos. Si nosotros tomáramos un ejercicio de constantemente evaluarnos a nosotros mismos primero, ir al altar de Dios con eso que tú estás viendo, de tu esposo, tu esposa, tu iglesia, de tu líder, tu pastor, lo que sea. Si tomas ese juicio, eso que tú dices es que esto, y lo pones en las manos de Dios en un tiempo de oración, yo te aseguro que pueden suceder dos cosas, posiblemente. Uno, es que el Señor te revele en tu tiempo de intimidad, en tu oración, que quizá eso que tú estás viendo no es tan grave como lo que tú y yo estamos haciendo, y que necesitamos primeramente reflexionar sobre nuestra conducta y sobre lo que nosotros hacemos. Pero también puede suceder que efectivamente sí, lo que tú estás diciendo, lo que tú estás viendo, lo que tú quieres señalar, lo debes ir a hablar con tu hermano. Pero por eso dices, tienes que hacer primero un proceso tú. Saca tu viga de tu ojo. Significa que tú y yo tenemos que buscar primero la santidad, la justicia, y después puedo ir a restaurar a mi hermano, puedo ir a restaurar a mi esposa, puedo restaurar a una persona de la iglesia. Puedo tener un tiempo con esa persona y decirle, siento esto en mi corazón, lo he orado, he ayunado por esto, esas son las palabras que he preparado, quiero ayudarte en este proceso de restauración. Y vamos a hacer una iglesia diferente, una iglesia que juzga con justo juicio y no por las apariencias, no por las motivaciones incorrectas. Y con esto termino. Y hay una historia, me pareció muy interesante, y es que el rey David es un hombre que fue muy rico, fue un hombre que tuvo de todo, dinero, mujeres, tuvo absolutamente de todo. Este hombre cometió adulterio, cometió homicidio, cometió una serie de cosas terribles. Y cuando el Señor se da cuenta de eso, manda a un profeta. El profeta se llama Natán. Y Natán, cuando está frente al rey David, yo me imagino, permítame, esto no está en la Biblia, permítame ir un poco con la imaginación. Yo me imagino a Natán delante del rey David. El rey David fue el que escribió la mayoría de salmos que están en el libro que acabo de mencionar. Presentarse ante el rey, y lo va a tener que reprender por el pecado que acaba de cometer. Pensando, ¿cómo empiezo? Siempre que uno va a estar aquí en público, lo más importante es la introducción, cómo conecta con las personas. Ese es el punto de partida para el mensaje. Pero resulta que Natán se ingenia y empieza a contarle una historia. Dice, 2 hombres vivían en un pueblo. Entonces él le dice, un hombre era rico
un hombre era rico y el otro era muy pobre, tenía una sola ovejita. Dice que, contándole Natán a David, le dice: este hombre rico tomó su oveja y en vez de tomar todas las que él tenía, simplemente tomó su oveja y se la quitó a este hombre. Inmediatamente, no ha terminado de hablar Natán cuando David dice con a viva voz: tan cierto como que el Señor vive, quien hizo esto merece la muerte. ¿Cómo puedo hacer algo tan ruin? Ahora pagará 4 veces el valor de esa oveja. Y Natán le dice: ese hombre eres tú. Eso fue lo que tú le hiciste a Urías. Cuando se trata de hacer juicio hacia los demás, somos firmes, implacables, somos duros. Eso dice la norma. Cuando se trata de nosotros, justificamos nuestras acciones. Y eso es lo que necesitamos cambiar el día de hoy. ¿A qué nos llama esta predicación? ¿A qué nos está llamando este mensaje el día de hoy? Quizá tenemos, y me incluyo totalmente, quizá tenemos que pedirle perdón a Dios en este tiempo porque hemos emitido juicio contra las personas. Sin toda la información de la situación, hemos asumido posturas y hemos enjuiciado a las personas. Hemos lastimado con nuestras palabras. Quizá nuestra conversación, nuestras palabras han generado de alguna otra manera chisme, murmuración, por ende división. Y eso es lo que nosotros como iglesia debemos cuidar. Pero quizá también tú sientes que alguien te ha enjuiciado, alguien te ha hecho que con sus palabras te sientas, te estés sintiendo, te hayas sentido frustrado porque te calumnió, porque te criticó, porque con ese comentario que hizo y sin conocer toda la información, quizá se rompió una relación, una amistad de muchos años. Quizá este mensaje nos está llevando a ser menos negativos, a ser menos apresurados en las conclusiones que saquemos de las personas, de las situaciones, a ser más empáticos y misericordiosos cuando se trate de juzgar a alguien. Quizá nos está invitando a tener una actitud de amor y de misericordia como la que Jesús dice. Pero también nos está invitando para que si el Señor te muestra y te revela algo en tu corazón, tú te tomes el tiempo de restaurar la palabra de Dios. La palabra de Dios dice: ustedes que son espirituales, restauren a las personas. Nuestro ministerio no es la condenación, nuestro ministerio es la reconciliación. Y eso es difícil. ¿Implica qué? Implica tener conversación. Es más fácil, sencillamente es más fácil hacer un comentario con otra persona. O a veces los fariseos decían para sí mismos. Quizá tú eres una persona que posiblemente estás en ese proceso y no haces el comentario con amigos, esposos, familiares, personas, pero les estás diciendo para ti mismo. Estás permitiendo constantemente que esos pensamientos, palabras lleguen a tu vida. Eso también lastima. Te lastima a ti y lastima a las personas con las cuales tú estás enjuiciando. Así que cada vez que llegue ese momento, la invitación es a que oremos a Dios. Pongas en manos de Dios lo que estás viendo. Pongas en mano, escribe lo que vas a decir. Y te vas a dar cuenta que a veces nuestros comentarios y nuestras palabras están llenas de firmeza, rudeza, de veneno. Y que lo último que hacen es restaurar. Lo último que hacen es bendecir. Lo único que hacen es dañar. Y eso no es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Y eso es lo que Jesús quería enseñarnos en esta palabra. Y era lo que quería transmitirles. Cierra tus ojos, por favor, Señor. Y quiero que te tomes el momento para orar de manera concienzuda, de manera objetiva, intencional. Les decía ahora que si necesitan pedirle perdón a Dios por juicios que has hecho con tu voz, le pidas al Señor que te perdone. Quizá también si necesitas perdonar, porque quizá lo que estás viviendo el día de hoy es consecuencia de un juicio que alguien generó en tu vida y hoy estás distante de una persona, de una amistad, de una relación familiar. Y le puedas decir: Señor, lo único que a veces veo es el punto negro,
Soy apresurado con las intenciones del corazón de otras personas. Siento muchas veces que si no me saludan es porque tienen algo en contra mío, que si no me dan la atención que quiero es porque quizá algo malo he hecho. Y eso ha permitido que tu corazón se llene quizá de amargura, de tristeza. Dile con tus propias palabras: Señor, perdóname, o perdono a esta persona. Señor, hoy venimos delante de ti, Señor. Gracias porque tu palabra nos enseña dos cosas, y es que no debemos emitir juicio hipócrita. Tú nos llamas a que si vamos a emitir un juicio tenemos que tener la autoridad, tenemos que tener el carácter para poder establecer, emitir un juicio que vaya al amor, un juicio que vaya a la misericordia, un juicio que vaya hacia la restauración, y no por el contrario una crítica, un juicio que vaya al chisme, a la murmuración y por ende a la división, Señor. Si eso ha habido en nuestros corazones, en esta tu iglesia, en Casa sobre la Roca Orlando, Señor, te pedimos perdón y desechamos, invalidamos todo espíritu de juicio, de crítica pecaminoso, Señor. No permitas que por el contrario seamos lapsos con la capacidad que nos has dado de distinguir entre lo bueno y lo malo, entre distinguir entre una correcta y sana enseñanza, porque eso es a lo que tú nos llamas, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Oramos para que transforme nuestros corazones, para que podamos poner en práctica y vivir esta palabra a partir de mañana. Que si fue una revelación nueva para nuestras vidas, sea una realidad. Y si recordamos muchas cosas, que podamos, Señor Jesús, vivirla en nuestro diario, vivir con nuestras relaciones familiares, en nuestro trabajo, en nuestros ministerios, en el lugar donde tú nos pongas, Señor. Queremos hacerlo una realidad. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.